Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa El arte de aprender significativamente. El día de hoy contamos con un gran experto en la educación que cambió la forma en cómo la entendemos y es David Ausbel. David Ausbel, bienvenido. Muchas gracias, doctora Blanquita. Es un gusto estar aquí y más que nada estar entre ustedes y con su público que nos observa. ¿Nos puedes contar algo de tu infancia? ¿Cuándo naciste? ¿Quién es tu familia? Nací, me parece... No, no es cierto, es una broma, ¿eh? Nací el 5 de octubre de 1957 y pues, ¿quién soy? Pues soy un hombre el cual estudió en psicología y también un reporte es la psiquiatría. Dentro de estas dos ramas yo concibo al aprendizaje significativo o algo más. Antes de ir a mi teoría, más que nada tengo que rescatar algunos aspectos sobresalientes, que es que soy un poco serio. La verdad es que mi personalidad es más seria. Estoy centrado en mi trabajo también. Dentro de algunos aspectos importantes es que me gusta relacionarme también con mis compañeros de trabajo. Dentro de mi familia, pues, ¿qué te puedo decir? Tuve mucho apoyo por parte de mis padres para poder sacar esta carrera adelante y más que nada también de colaboradores y amigos que me han ayudado a lo largo de los años. Muy bien. ¿Y por qué te interesaste en el aprendizaje? En el aprendizaje, como tal, dentro del área de educación, ¿no? Quiero imaginar. Pues dentro de esto me llamó la atención porque quise hacer como una tipo crítica, o más que crítica, quise realmente ver por qué es que algunas veces los alumnos pueden tener problemas de dificultades de aprendizaje, y dentro de esto me fui notando que muchos de los modelos anteriores eran muy memorísticos. El problema de esto era que pues se basaba más que nada en la información recolectada, a lo mejor leyéndola, conociéndola, pero más que nada en las pruebas, en las evaluaciones nada más eran exámenes. Entonces muchas veces los alumnos pues quedaban en desventaja contra otros, porque el que sí tiene más memoria pues va a recordar más, ¿no? Y el que no pues va a tener más dificultades. Dentro de esto yo planteo una teoría educativa que sería el aprendizaje significativo. ¿Cómo se podría explicar el aprendizaje significativo? Con un tema muy sencillo. Por ejemplo, vamos a retomar un tema que es el del amor. Sabemos que en el amor existen muchas cosas y muchas situaciones. En este caso, puedo invitar al público en general que recuerde ese momento, ese primer momento donde tuvieron su primer beso, y también de cómo es que les fue afectando. Muchos sintieron distintas emociones. En algunos casos pudieron haber sentido emoción, pena, ¿qué más también pudieron haber sentido? Nervios en algunos casos. Y pues quieran o no, siempre vamos a recordar ese primer beso. ¿Por qué? Porque fueron situaciones con las que vivimos con alguien especial, alguien que pudimos comparar nuestros sentimientos, ya sea que haya sido de juego, puede ser algunos dicen en preescolar, pues podría ser, pero vamos a retomar eso como algo que se queda grabado en nuestra mente y que se va generando un aprendizaje significativo y va haciendo asimilación y acomodación, tal y como algunos autores, o más que nada Piaget en este caso, se refería en este proceso. ¿A qué te refieres con que sea significativo? ¿A qué me refiero con que sea significativo? Pues más que nada que quede dentro de lo guardado dentro de la mente. Como bien sabemos, dentro de la psiquiatría y de la psicología se encarga de estudiar los procesos de la mente. Entonces, en este caso, sabemos que en nuestro... David Ausbel, ¿y a qué te refieres con que el aprendizaje sea significativo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Pues primeramente tenemos que tomar en cuenta el interés de los alumnos y más que nada un suceso o algo que sea relevante en su vida. Por ejemplo, sabemos que los recuerdos se crean a partir de fracciones de imágenes que van siendo relevantes y se pueden ir guardando dentro del hipocampo de nuestra parte del cerebro, es un poco más abajo. En este caso, ahí vamos conociendo que pueden ser primero recuerdos cortos, pero que se van volviendo largos, es decir, que se van volviendo más significativos, y es aquí donde podemos aprovechar el aprendizaje. Por ejemplo, podemos utilizar algunas herramientas, estrategias, las cuales motivan a nuestros alumnos y sean inmersos dentro de situaciones reales y vívidas, las cuales son muy importantes para que puedan volverse un aprendizaje significativo y podamos, en el proceso de su desarrollo, ir evaluándolos.
Ujú. Hay algo muy importante que se menciona, que es la conexión, ¿no?, que se logra entre el aprendizaje nuevo y el anterior. Ujú. Aquí retomando algunas palabras de un psicólogo igual, que era Piaget. En este caso también él mencionaba el proceso de acomodación y asimilación, donde dentro de esto ocurre cuando el alumno lo relaciona, es decir, el aprendizaje previo, y que es también algo que yo también manejé, que son los conceptos o mapas mentales previos. Es donde decir, tengo mi conocimiento previo, por ejemplo, de un carro. A lo mejor sé que un carro tiene 4 ruedas, pero nunca he entrado en uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo entre dentro de un carro o dentro de un automóvil, voy a saber qué hay dentro del automóvil. A lo mejor hay portavasos, hay un volante, eso que direcciona el movimiento. Entonces ahora puedo relacionar mis ideas previas con lo que estoy aprendiendo, y entonces voy a tener un nuevo resultado, que es mi acomodación o la asimilación dentro de este proceso. Muy bien, usted introdujo el concepto de organizadores previos. ¿Nos puedes explicar un poco? Bueno, en los mapas conceptuales, como podríamos llamarlos, serían nuestros organizadores gráficos o mentales. Dentro de estos también debemos de contemplar que existen diversos y que pueden ser muy bien utilizados dentro de la evaluación. Por ejemplo, para manejar con los estudiantes al trabajar ya sea mapas mentales, pues qué ideas ya hemos rescatado de un tema central, por ejemplo, para estudiar. También, por ejemplo, podríamos utilizar los mapas conceptuales, donde manejamos la información bien organizada y definida. En este caso tienen algunos. Todos estos tienen una cierta característica. Por ejemplo, el conceptual siempre va a empezar de izquierda a derecha, tal y como se lee. Entonces te va a contener información relevante sobre el tema y, más que nada, puntualizando aspectos importantes de este mismo tema. Muy interesantes todas las propuestas. ¿Qué legado, David Ausbel, cuál es el legado que quieres dejar a la humanidad? Es una muy buena pregunta. La verdad, me gustaría más que nada dejarles un legado donde el alumno sea más participante, donde deje de ser un espectador cualquiera y pase a tener un rol más protagonista, donde la educación sea más activa y donde se puedan ir relacionando dentro de sus proyectos o trabajos con ellos mismos, tanto con sus maestros, con su comunidad, con sus padres, y vayan transformándola de cierta manera hasta lograr un cambio significativamente. Muy bien, muy bien. Al público que nos escucha, por favor, mándenos sus dudas si tienen algo muy interesante. Hay que aprovechar que ahorita está con nosotros. Bueno, parece que ya tenemos preguntas. ¿Listo? Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo cree que la evaluación y la retroalimentación pueden ser utilizadas para mejorar el aprendizaje significativo? Muy bien. La evaluación y la retroalimentación. Para empezar, debemos comprender que son dos procesos distintos. La evaluación va a manejar todo el transcurso y el trayecto que ha tenido nuestro estudiante o nuestro sujeto. Y dentro de la retroalimentación vamos a encontrar el tema, es decir, qué puedo rescatar de mi tema que a lo mejor algún alumno o un sujeto no haya entendido. En este caso vamos a tener que utilizar herramientas como el pensamiento crítico, la participación activa dentro de cada una de las actividades que manejemos, y más que nada escuchar a los estudiantes, porque eso les va a permitir a ellos sentirse importantes, van a sentirse pertinentes dentro de su propio aprendizaje y que realmente lo estamos tomando en cuenta. Entonces también nos va a servir para que sea coherente y, sobre todo, sea una herramienta de evaluación. ¿Qué papel tiene el error en la retroalimentación? Es muy bueno el error, más que nada, porque esa es la primera opción que nos permite saber, muy bien, fallé en esto, ¿qué puedo mejorar ahora? ¿Cómo puedo sobrepasar ese límite, por así decirlo? Esa barrera, ¿cómo es que la puedo superar ahora? Yo invito a todos los estudiantes y a todos los maestros que no satanicen el error o no lo vean como algo malo, sino que todavía lo puedan utilizar y realmente saquen el provecho real de que un error nos puede servir para aprender, nos puede servir para conocer aún más sobre esto. Como una gran oportunidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cambios podrían hacer en los currículos y los métodos de enseñanza para fomentar el aprendizaje significativo? Pues para empezar vamos a entender igual las dos cosas, que es el currículo y los métodos. Primero, en el currículo debemos entender que
se basa dentro de las actividades, contenidos, metodologías, estrategias y hasta nuestra forma de evaluar cómo es que todo eso lo vamos a influir. Es decir, que entonces no tenemos que dejar solo al docente, porque muchas veces mandamos un currículo, por ejemplo, de 300 hojas y realmente esperamos que pues una persona se aprenda eso. Entonces, ¿cuál es la idea de realmente crear un cambio en la educación si va a ser solamente saturación de información? Y más que nada, como lo manejo, o sea, estamos volviendo a un aprendizaje memorístico, algo que no nos va a servir y que posiblemente no haga un cambio real en la educación. Ahora también dentro de, me comentaba que de los métodos, ¿no? Sí. En este caso los métodos también tenemos que recordar que cómo quiero que mis estudiantes aprendan. Por ejemplo, que aprendan activamente, que aprendan utilizando herramientas, recursos didácticos, que salgan a explorar más que nada, que puedan equivocarse, que puedan ser partícipes dentro de su propio aprendizaje y más que nada que sean activos en él mismo. Muy bien, muy interesante todos los aportes que tienes que dar a la educación. Muy agradecida, gracias por acompañarnos y esperemos que no sea la última vez que te tengamos Muchas en gracias, este programa. Iván, por invitarme y agradezco que nos hayan sintonizado. Cualquier cosa, un servidor estará presente. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.